Buenos días, a continuación mi grupo de trabajo, que es el grupo número 2, el cual está conformado por Jessica Yauca, Keila Jiménez, Daniela Tapia, Ariana Valle y quien les habla, Aitana Quesada, vamos a hablar acerca de espirometría. Hay dos tipos de espirometrías básicas. Tenemos la espirometría simple, que consiste en que la persona respire lentamente, primero con normalidad, y luego tendrá que coger y soltar todo el aire que pueda. Así se mide el volumen de aire que entra y sale de los pulmones y el máximo que podría entrar y salir. Mientras que el segundo tipo de espirometría es la espirometría forzada, que consiste en que la persona coja todo el aire que pueda y después lo suelte bruscamente hasta que no pueda expulsar más. Esta es la más útil para el estudio de las broncopatías. Así se mide el flujo, es decir, la cantidad de aire por segundo que puede expulsar una persona. Una espirometría no nos dirá directamente cuál es el problema pulmonar al que nos enfrentamos, pero sí nos indica si la función pulmonar está alterado con un patrón obstructivo, es decir, que el aire no puede salir fácilmente, o si tiene un patrón restrictivo en el que el aire no puede entrar. La espirometría es una prueba de función respiratoria que va a evaluar las principales propiedades mecánicas de la respiración. Esta mide la máxima cantidad de aire que puede ser exhalada desde un punto de máxima inspiración. El volumen de aire exhalado que se mide en función del tiempo, y los principales parámetros fisiológicos que se obtienen con la espirometría son la capacidad vital forzada o FVC y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es la FEV1. Y a partir de estos dos se va a calcular el cociente entre la FEV1 y la FVC. En la maniobra de espirometría forzada se obtienen dos parámetros principales, la FVC o capacidad vital forzada y la FEV1. La FVC es el máximo volumen de aire que puede exhalar un individuo de manera forzada a partir de una inspiración máxima, mientras que la FEV1 es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de FVC. Y la relación entre estos dos, que es conocido como el índice de Tiefenau, es el porcentaje de FVC que es expirado en el primer segundo de la maniobra. Por ejemplo, un índice de Tiefenau de 0.8 indica que el 80% de la FVC se exhaló en el primer segundo. En cuanto a consideraciones generales, primero hablaremos del espacio físico. Este idealmente debe consistir en una habitación de al menos 2 por 3 metros, donde se pueda acomodar al paciente, el espirómetro y quien va a realizar la espirometría. Debe disponer de una forma de medir la talla o estatura, una pesa, una estación ambiental, como puede ser termómetro o barómetro. También se debe tener en cuenta un sillón cómodo y sin ruedas para el paciente y un mueble o estante para colocar las pinzas nasales u otros elementos o accesorios del equipo. En cuanto al personal, el operador, idealmente tecnólogo médico, kinesiólogo, enfermera o técnico paramédico, debe estar debidamente calificado y certificado. En el caso de niños preescolares, el técnico tiene que estar capacitado y certificado para trabajar con niños pequeños de forma empática, manejar la escala de capacidad de atención infantil y obtener las curvas sin estresar al niño. Yo les voy a hablar un poco acerca del procedimiento para realizar la espirometría. Para ello se debe tener en cuenta ciertas recomendaciones para el paciente antes de realizarse la prueba, como por ejemplo evitar fumar 2 horas antes de la prueba. No se recomienda el uso de prendas restrictivas de tórax o abdomen, como por ejemplo chalecos o ropa muy apretada. Si se va a aplicar broncodilatador y el paciente ya usa medicamentos broncodilatadores, se debe suspender la última dosis previa a la prueba. Un mínimo de 4 horas para broncodilatadores de corta duración y de 12 a 24 horas para broncodilatadores de larga duración, previa a la autorización del tratante. Los pacientes también deben mantener cualquier otra medicación de base. No se recomienda de ayuno para la prueba, pero se recomienda alguna alimentación ligera. También hay que evitar el ejercicio intenso antes de la prueba.
se recomienda aplicar un cuestionario breve para verificar que no existan contraindicaciones. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las indicaciones y contraindicaciones de la espirometría. Comenzando con las indicaciones, vamos a tener a las de tipo diagnósticas, las cuales nos van a ayudar a la evaluación de los síntomas, de los signos o exámenes de laboratorio que estén relacionados con alguna patología respiratoria. También nos van a ayudar a la valoración del impacto de enfermedades respiratorias o extrarrespiratorias sobre la función pulmonar. También nos van a ayudar al estudio de los individuos con riesgo de deteriorar su función pulmonar, como en aquellos que son fumadores, y a la evaluación del riesgo quirúrgico. También tenemos a las de tipo control, la cual nos va a ayudar al control de las enfermedades que afectan la función pulmonar, también al control de pacientes que estén expuestos a agentes nocivos para el sistema respiratorio, al control de reacciones adversas a drogas con toxicidad pulmonar, a la evaluación de la respuesta frente a intervenciones terapéuticas y a la evaluación de pacientes con alguna patología respiratoria en programas de rehabilitación. Tenemos también a las de tipo laborales y de incapacidad, la cual nos va a ayudar a la evaluación del estado funcional respiratorio para desempeñar actividades laborales específicas. También a la evaluación de los efectos de exposición ambiental u ocupacional, a la evaluación del pronóstico de patologías respiratorias laborales y a la valoración del grado de la incapacidad para determinación de pensiones de invalidez y de seguros. Tenemos también a las de tipo epidemiológicas, las cuales nos van a ayudar a la investigación clínico-epidemiológica y a la derivación de ecuaciones de referencia. Y por último tenemos a las preventivas, donde es necesario realizar una espirometría anual a sujetos expuestos a riesgos inhalatorios como son el tabaco y otros. En cuanto a la frecuencia con que se debe realizar este examen, se sugiere realizar al menos una espirometría anual en pacientes con riesgo de enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, el médico tratante va a ser quien decida cuándo solicitarla. Ahora les voy a hablar acerca de las contraindicaciones. Estas pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Comenzando con las absolutas, vamos a tener a la inestabilidad hemodinámica, en una embolia pulmonar hasta adecuada anticoagulación, en una angina inestable o infarto de miocardio menor a un mes, en un neumotórax reciente, por ejemplo 2 semanas tras una resolución, en un aneurisma aórtico de gran tamaño o que haya crecido, en un aneurisma cerebral complicado, también en un desprendimiento de retina reciente, por ejemplo en un mes. También está contraindicado en el síndrome de hipertensión endocraniana y en una crisis de hipertensión arterial. Y por último tenemos a las contraindicaciones relativas, que esta va a estar basada en 2 puntos: en las condiciones que limiten la realización de la técnica adecuada, la cual va a incluir la falta de comprensión o colaboración con el examen, algún dolor torácico o abdominal, problemas bucodentales o faciales, incontinencia urinaria de esfuerzo e hipoacusia. Y también a las condiciones de seguridad, como por ejemplo alguna cirugía torácica reciente, alguna cirugía cerebral u otorrinolaringológica reciente, cirugía ocular de glaucoma o virectomía reciente, en 2 meses aproximadamente, también una cirugía de catarata y queratotomía reciente, en un aneurisma aórtico no complicado, también en un aneurisma cerebral no complicado, en alguna hemoptisis reciente, en el embarazo, en algún paciente con signos de insuficiencia respiratoria aguda. La preparación del equipo antes de la prueba. Todos los componentes espirómetros deben ser previamente desinfectados y deberán ser ensamblados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La espirometría diagnóstica se la debe realizar en un ambiente de 17 a 40 grados centígrados. En el caso de que nuestro espirómetro no tenga un termómetro interno, nosotros deberemos tomar la temperatura ambiente. Este también tiene que ser calibrado y codificado de acuerdo a la presión atmosférica que se encuentre.
Una vez que hemos preparado al paciente para la prueba, ya sea que hemos tomado los signos vitales, hemos realizado una correcta historia clínica, una correcta exploración física, aparte que conocemos su estatura, su peso, su edad y cuáles pueden ser las posibles contraindicaciones del paciente que puede tener para realizarse la prueba de la espirometría. Le vamos a explicar qué es esto de la espirometría, para qué sirve, pero principalmente cómo se va a realizar, cuál es su procedimiento. Le decimos al paciente que, bueno, previamente que ya ha cumplido todos los requisitos para realizarse la espirometría, que por favor se siente con la espalda erguida, apegada hacia el respaldar de la silla, y que coloque sus brazos en el soporte de la silla, que sus piernas no se encuentren cruzadas, se encuentren netamente rectas. Le vamos a explicar que también va a utilizar una pinza nasal y una boquilla para exhalar todo el contenido de aire en sus pulmones. Primero colocamos la pinza nasal, le decimos al paciente que inhale lo máximo y que por medio de la boquilla va a realizar una exhalación forzada y rápida de manera súbita, lo que más pueda. Luego de este procedimiento vamos a verificar los resultados y le vamos a explicar al paciente. Una vez que el paciente ha sido preparado para la prueba, se procede a instruir al paciente sobre el procedimiento. Se le debe explicar que se encontrará sentado, de preferencia en una silla fija con un soporte de brazos, con el tronco erguido y con la cabeza ligeramente elevada. Además, se le expresa que utilizará una boquilla y una pinza nasal, lo que evitará que el individuo vuelva a inhalar por la nariz durante la maniobra, y que se realizará una inhalación máxima y posteriormente una exhalación con inicio explosivo y sostenido. La maniobra puede realizarse en un circuito ya sea abierto o en un circuito cerrado. A continuación, el técnico debe demostrar la maniobra poniendo especial atención en la inhalación máxima y la inhalación explosiva y sostenida. Se procede entonces a que el paciente realice la maniobra, la cual puede ser en un circuito abierto o un circuito cerrado. Aquí tenemos que ver lo que son los criterios de la aceptabilidad y la repetibilidad. La espirometría va a suponer siempre un mínimo de 3 maniobras satisfactorias de expiración forzada para conseguir los criterios de aceptabilidad y repetibilidad, con un máximo de 8 cuando no se juzgan adecuadamente. En la espirometría aceptable, como podemos ver en la imagen, el primer punto van a ser los criterios de aceptabilidad al inicio de la maniobra. En esta de aquí, las maniobras realizadas, según las instrucciones previas, se van a realizar con el máximo esfuerzo, sin pausa inspiratoria, y si la hay debe ser menor a 2 segundos. Una curva de ascenso rápido, sin titubeos y con una PEF visualmente evidente. El volumen de la extraplotación retrógrada debe ser menor a 150 milímetros o 5% de la capacidad vital forzada en adultos, mientras que en niños preescolares menores de 6 años se acepta un volumen de extraplotación retrógrada menor de 8 milímetros o menor a un 12.5% de la capacidad vital forzada. En el PEF debe ir seguido de un trazado descendente liso sin artefactos. Sin artefactos nos referimos a la tos, al cierre de glotis, la boquilla ocluida, ni evidencia de pérdida de aire alrededor de la boquilla. En niños preescolares el trazado descendente de la curva de flujo-volumen puede tener una forma convexa. Otro criterio va a ser el criterio de aceptabilidad de fin de la expiración. En este de aquí debe haber alcanzado la meseta en la curva volumen-tiempo, con flujos expiratorios muy bajos, menores a 0.025 litros por al menos un segundo. El tiempo expiratorio debe ser mayor a 6 segundos en adultos y en niños mayores de 10 años con un máximo de 15 segundos. Y debe ser mayor a 3 segundos entre 6 y 10 años. Mientras que en niños menores de 6 años tiene que ser mayor a 1 segundo. Van a existir algunos pacientes que alcanzan la meseta antes de los tiempos expiratorios recomendados, pero pueden considerarse aceptables. Mientras vamos a tener los otros criterios, que son los criterios de repetibilidad, es decir, cuándo se va a repetir la espirometría.
Bueno, aquí en la imagen mostrada se pueden ver las anteriores mencionadas, como es la tos, el cierre de la glotis, la boquilla ocluida y las pérdidas de aire alrededor de la boquilla. Entre los criterios, tenemos que una vez obtenidas las 3 maniobras aceptables, se deben elegir las 2 maniobras mayores por suma de volumen de la capacidad vital forzada y el BEF1, y entre ellas sus capacidades vitales forzadas y sus BEF1. Deben diferir menos de 150 mililitros, salvo que si la capacidad vital forzada es menor a 1 litro, la diferencia debe ser menor a 100 mililitros. Y en preescolares menores de 6 años, esta diferencia debe ser menor al 10% o menor a 100 mililitros. Patrón obstructivo. En la patología obstructiva existe un obstáculo de salida del aire contenido en los pulmones, lo que va a condicionar la existencia de menores flujos y un enlentecimiento de la salida del aire. En la curva flujo-volumen es similar a la normal, es decir, tiene un ascenso rápido de los flujos. Sin embargo, no llega al máximo flujo de expiración. Este estará disminuido en relación directa con el grado de obstrucción. La última parte de la curva muestra una pendiente muy suave hasta cortar el eje de volumen. Esta última será más alargada y cóncavo cuando mayor sea el grado de obstrucción. En la curva volumen-tiempo se aprecia perfectamente que el aire tarda más en expulsarse, lo que se manifiesta por una disminución de la pendiente de la curva. Es decir, la curva se desplaza hacia la derecha. Como existe una expiración alargada, la fase de meseta no se alcanza o se alcanza muy tardíamente. De igual manera, la capacidad vital forzada se alcanza mucho más tarde que en la curva normal. En casos de obstrucción grave puede tardar más de 12 segundos. El patrón obstructivo con capacidad vital normal. En el caso de presentar esta obstrucción es necesario determinar si esta es de origen central o bronquial. Son causas de obstrucción de vía aérea central, tumores faringios y laringios, cuerpos extraños con presión extrínseca, y son causas de obstrucción bronquial el asma bronquial y la limitación crónica al flujo aéreo. Dentro del patrón obstructivo con capacidad vital forzada disminuida, son causados principalmente por patología obstructiva, donde el volumen residual esté aumentado, por ejemplo, el EPOC. También puede ser causados por la asociación de una patología obstructiva y una patología restrictiva. En caso de presentar esta alteración, el informe de la espirometría debe sugerir la necesidad de algún examen complementario. ¿Qué es el patrón restrictivo? El patrón restrictivo es la incapacidad de movilizar el aire que lo que se hace en circunstancias normales. Las causas son netamente pulmonar y se las puede clasificar tanto por causas parenquimatosas como extraparenquimatosas. En el caso de las parenquimatosas tenemos la sarcoidosis, otras enfermedades intersticiales, la fibrosis pulmonar idiopática y el pulmón negro de los mineros conocido como neumoconiosis. Entre las extraparenquimatosas tenemos las enfermedades neuromusculares, como es la parálisis del diafragma, Guillain-Barré, miastenia gravis y distrofia muscular. Entre las alteraciones de la caja torácica vamos a tener la cifoescoliosis, la obesidad y la espondilitis anquilosante. ¿Cómo va a ser este patrón restrictivo? En esta imagen podemos observar que la principal característica de este patrón es que la capacidad vital forzada se va a encontrar disminuida, lo que condiciona que la BEF1 también disminuya, teniendo así que el índice de Tiefenau esta se va a encontrar normal o por encima del 70%. Representación de este patrón restrictivo tenemos las curvas. Inicio con la curva flujo-volumen. En esta curva vamos a apreciar una curva similar a la normal, solo que va a ser más estrecha y picuda debido a que la capacidad vital forzada se encuentra disminuida y le da un aspecto característico de aleta de tiburón.
Continúo con esta curva, que es la curva volumen-tiempo, en el cual también se va a ver muy similar a una curva normal, solo que los volúmenes van a estar disminuidos, tanto la BEF1 como la capacidad vital forzada, dándole una característica de una curva normal, pero en miniatura. Entonces, entre la curva más baja que sea, nos da como resultado que el patrón restrictivo va a ser mucho mayor.